¿Habría algo más aterrador que pensar que alguien puede llevar el nombre de Cristo en los labios, pero tener el corazón completamente alejado de Él? La pregunta resuena como un trueno espiritual, porque no se trata solo de hipótesis. Jesús advirtió que muchos dirían Señor, Señor, y aún así serían rechazados en el día final. Mateo 7, 21, 23. Esto significa que existen tipos de cristianos que no solo yerran, sino que se vuelven odiosos ante Dios, pues su práctica es una distorsión mortal del Evangelio. Y hoy la revelación es clara. Existen cristianos malignos, enmascarados, que el propio Dios odia. Y lo más urgente es aprender a identificarlos y evitarlos antes de que sea demasiado tarde. A lo largo de la historia, siempre ha habido falsos maestros, falsos profetas y falsos discípulos. En el Antiguo Testamento, los profetas denunciaban a líderes que hablaban en nombre del Señor, pero cuyos corazones estaban entregados a la idolatría. En Jeremías 23:11 está escrito: «Tanto el profeta como el sacerdote están contaminados. Hasta en mi casa hallé su maldad», dice el Señor. En el Nuevo Testamento, Pablo advertía a las iglesias sobre hombres que entraban disfrazados para destruir el rebaño desde dentro. Hechos 20, 29, 30. Nada ha cambiado. La infiltración espiritual continúa hasta nuestros días, y tal vez tú mismo hayas cruzado caminos con uno de estos falsos cristianos sin darte cuenta. Pero, ¿quiénes son estos que Dios odia? El primer grupo está formado por los hipócritas religiosos, aquellos que exhiben una fachada de piedad, pero esconden intenciones perversas. Jesús fue duro con ellos, llamándolos sepulcros blanqueados, bellos por fuera, pero por dentro llenos de podredumbre y huesos de muertos. Mateo 23, 27. Ese es el retrato de quienes hacen de la fe un espectáculo público, pero en secreto viven en tinieblas. Predican, cantan, lideran ministerios, pero todo no es más que una actuación. No es en vano que Cristo declaró en Mateo 6:1: «Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos». El problema es que estos hipócritas no solo se engañan a sí mismos, sino que destruyen la fe de los demás. ¿Cuántos no han abandonado la iglesia tras presenciar escándalos de líderes que predicaban santidad, pero estaban sumidos en adulterio, corrupción o manipulación financiera? La hipocresía es una de las armas más letales del infierno, porque hace que el mundo crea que el Evangelio es una mentira. Es por eso que Dios odia a este tipo de cristiano, no por la debilidad humana, sino por la duplicidad calculada, por la vida doble sostenida con cinismo. Las consecuencias espirituales son gravísimas. El hipócrita puede engañar a multitudes, pero jamás engaña al Dios que escudriña los corazones. Proverbios 15:8 afirma: «El sacrificio de los impíos es abominación al Señor, pero la oración de los rectos es su deleite». Es decir, hasta la oración del hipócrita se vuelve repulsiva ante Dios. Puede gritar, ayunar, profetizar, pero sus actos no ascienden como incienso, sino como humo venenoso. Al final, cuando Cristo regrese, escucharán la sentencia que nadie quisiera oír: «Nunca os conocí». Pero, ¿por qué son tan peligrosos? Porque parecen santos. El hipócrita religioso no llega con cuernos ni con la marca del mal explícita. Se disfraza de piedad, usando la Biblia como adorno, pero sin una sumisión real a la cruz. El apóstol Pablo ya había descrito a estos falsos cristianos en 2 Timoteo 3:5, teniendo apariencia de piedad, pero negando su poder. De estos, apártate. Fíjate en la orden final. Huye de ellos. No intentes negociar, no intentes asociarte, no intentes convencerte de que tal vez solo son malinterpretados. Dios dice: aléjate. ¿Y cómo identificar a este tipo de cristiano maligno? Algunas marcas son evidentes. Hacen todo para ser vistos, nunca en secreto. Buscan siempre aplausos y reconocimiento humano. Critican con dureza los pecados ajenos, pero esconden los propios. Usan la religión como plataforma de poder, política o influencia. No soportan ser confrontados con la verdad de la palabra. Si ya has visto a alguien así, recuerda: esto no es solo un defecto de carácter, es un camino de perdición.
Detrás de la apariencia de santidad hay arrogancia, soberbia y manipulación. El hipócrita religioso no busca agradar a Dios, sino satisfacer su propio ego. Y la palabra es clara: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Sin embargo, hay algo aún más sombrío. Si el hipócrita religioso es peligroso porque engaña con su apariencia, el segundo grupo de cristianos malignos va más allá, los que viven en rebeldía declarada contra la verdad, aún conociendo la palabra. No son ignorantes, sino rebeldes. Y aquí comienza a delinearse el próximo nivel de la revelación. Si el primer grupo, los hipócritas religiosos, son abominables por la falsedad que sostienen ante Dios, el segundo grupo es aún más directo en su afrenta. Los rebeldes conscientes de la verdad no yerran por falta de instrucción, sino por rechazo deliberado. Conocen la palabra, saben lo que es santo, han experimentado la presencia del Espíritu Santo, pero, en lugar de someterse, deciden vivir en oposición abierta. Es sobre estos que Hebreos 10:26 declara con severidad: si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. Estos cristianos malignos no se esconden detrás de una máscara de santidad como los hipócritas. Al contrario, se convierten en propagadores de una espiritualidad distorsionada, de una fe adaptada a sus propios deseos. Saben que están en desobediencia, pero insisten en transformar la rebeldía en bandera. Se convierten en líderes de facciones, creadores de divisiones, falsos maestros que arrastran a otros con ellos. Judas 1:4 los describe: porque algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a nuestro único soberano y Señor, Jesucristo. Este segundo grupo está marcado por una actitud de desprecio hacia la autoridad espiritual y divina. Pedro los llamó atrevidos y arrogantes. Pedro 2:10. Hombres y mujeres que no se someten ni a Dios ni a la disciplina espiritual. Siempre en confrontación, siempre en oposición, siempre criticando todo lo que proviene de la sana doctrina. La rebeldía se convierte en su combustible y pronto pasan a ser instrumentos de división dentro de la propia iglesia. Pero ¿por qué Dios los odia? Porque la rebeldía es la esencia del pecado original. Fue por rebeldía que Lucifer cayó. Fue por rebeldía que Adán y Eva eligieron el fruto prohibido. Fue por rebeldía que Israel murmuró en el desierto, atrayendo sobre sí la ira del Señor. 1 Samuel 15:23 sentencia: la rebeldía es como pecado de adivinación y la obstinación es como la idolatría. En otras palabras, quien vive en rebeldía contra la palabra de Dios no está siendo solo independiente, está practicando idolatría y brujería a los ojos del Señor. Un cristiano rebelde puede incluso llevar la Biblia bajo el brazo, pero si insiste en torcer la verdad, ya no camina en el espíritu, sino en la carne. Y la carne siempre lleva a la muerte. Romanos 8:6. Muchos de estos conocen versículos, pero usan la Escritura como arma para justificar su pecado. Así como Satanás tentó a Jesús en el desierto citando pasajes bíblicos, Mateo 4, ellos distorsionan la palabra para acomodar sus deseos. Ese es uno de los signos más peligrosos de un corazón rebelde: manipular la verdad divina. Piensa, por ejemplo, en aquellos que, sabiendo que la Biblia condena la inmoralidad sexual, intentan reinterpretar el texto, alegando que no se aplica al mundo moderno. O aquellos que, conscientes de que la avaricia es idolatría, Colosenses 3:5, buscan doctrinas que santifiquen la codicia material, llamándola prosperidad. Esa rebeldía no es ignorancia, es un desafío consciente. Es mirar a Dios y decir: sé lo que está escrito, pero elijo vivir a mi manera. Las consecuencias espirituales son trágicas. Hebreos 6:4-6 advierte que es imposible renovar al arrepentimiento a aquellos que ya probaron los dones celestiales y luego cayeron deliberadamente. No solo se apartan, sino que crucifican de nuevo al Hijo de Dios, exponiéndolo al desprecio público. Es por eso que Dios los rechaza, porque transforman la gracia en burla, el sacrificio en banalidad. ¿Y cómo reconocer a estos rebeldes espirituales?
Conocen la palabra, pero se burlan de quienes intentan seguirla con seriedad. Predican libertad, pero están esclavizados por pasiones carnales. Son rápidos para acusar a los líderes, pero lentos para someterse a la corrección. Justifican el pecado con discursos teológicos elaborados. Transforman la fe en un campo de guerra, siempre buscando dividir. El mayor peligro es que estos rebeldes no se quedan solos. Siempre buscan formar seguidores. Así como Coré se levantó contra Moisés en el desierto, atrayendo a 250 líderes a la rebelión, Números 16, también hoy estos falsos cristianos atraen a discípulos que se encantan con un discurso aparentemente liberador, pero que, en realidad, conduce a la perdición. Pedro advierte en 2 Pedro 2:2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Aquí está el punto más sombrío. Los rebeldes conscientes no solo se destruyen a sí mismos, sino que arrastran a otros al abismo. Su boca se convierte en fuente de veneno, y sus ideas esparcen corrupción. No es sin motivo que Pablo, al instruir a Tito, ordena que ciertos hombres fueran silenciados porque estaban perturbando familias enteras, enseñando lo que no deben, por ganancias deshonestas. Tito 1:11. Ese es el retrato exacto del cristiano rebelde. Conoce la verdad, pero la vende por ganancia personal. ¿Y qué hacer ante ellos? La Escritura es clara. Al hombre hereje, después de una y otra amonestación, deséchalo. Tito 3:10. Es decir, hay espacio para exhortar, para confrontar con amor. Pero si la rebeldía persiste, la orden es cortar el vínculo. No se trata de intolerancia, sino de protección espiritual. Mantener comunión con un rebelde consciente es correr el riesgo de ser contaminado. Dios odia a este tipo de cristiano porque Él mismo es rey. El reino de Dios no es una democracia donde cada uno decide su verdad. El reino es un gobierno absoluto de Cristo, y cualquier rebeldía contra ese gobierno es una afrenta directa al trono. Filipenses 2:10-11 declara que toda rodilla se doblará ante Jesús, ya sea ahora por fe o en el juicio final. Los rebeldes, sin embargo, eligen permanecer de pie en desafío, y por eso heredarán la condenación. Pero si hasta aquí la situación parece alarmante, prepárate. Existe un tercer tipo de cristiano maligno que tal vez sea aún más destructivo. No es solo el hipócrita enmascarado, ni solo el rebelde consciente. Se trata de aquellos que se convierten en instrumentos directos de Satanás dentro del cuerpo de Cristo. Y este último grupo revela el ápice de la deturpación espiritual. Si el hipócrita engaña con su máscara y el rebelde desafía conscientemente la verdad, el tercer tipo de cristiano maligno es aún más perturbador, el infiltrado satánico. Este no está solo en pecado, sino que se ha convertido en un agente activo del enemigo dentro de la iglesia. Pablo advirtió que Satanás se disfraza de ángel de luz y sus ministros se disfrazan de ministros de justicia. 2 Corintios 11:13-15. Esto significa que hay personas que llevan el título de cristiano, pero en la práctica trabajan como soldados del reino de las tinieblas. Estos cristianos malignos no solo yerran o se rebelan, son usados para destruir. Su misión es sabotear, corromper, dividir y sobre todo plantar falsos evangelios. Pablo ya enfrentaba esto en su tiempo. Estoy asombrado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio, que en realidad no es evangelio alguno. Gálatas 1:6-7. El tercer tipo de cristiano maligno es el fabricante y propagador de esos otros evangelios. ¿Cómo actúan los infiltrados? Crean movimientos, ministerios y hasta iglesias enteras centradas no en Cristo, sino en filosofías humanas, modas culturales o intereses financieros. Predican prosperidad sin arrepentimiento, gracia sin santidad, amor sin cruz. El mensaje es siempre atractivo, cómodo, seductor. Y es precisamente eso lo que lo hace tan peligroso. No suena como una mentira descarada, sino como una distorsión sutil de la verdad. Pedro ya había advertido en 2 Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando incluso al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos una rápida destrucción. Estos infiltrados malignos son peligrosos porque tienen carisma, son persuasivos, elocuentes, dominan las palabras, saben exactamente cómo hablar para tocar emociones, cómo manipular multitudes, y al mismo tiempo desvían a las personas de la esencia de la fe, Cristo crucificado y resucitado. Pablo decía en 1 Corintios 2:2, «No me propuse saber entre vosotros nada más que a Jesucristo y este crucificado». El infiltrado, sin embargo, evita la cruz. Prefiere mensajes ligeros que agradan al oído. ¿Por qué Dios los odia? Porque no solo se pierden, sino que se convierten en trampas vivas. Jesús dijo en Mateo 18:6 que sería mejor atar una piedra de molino al cuello y arrojarse al mar que hacer tropezar a uno de los pequeños que creen en él. El infiltrado maligno hace exactamente eso. Arrastra a los pequeños, a los débiles en la fe, a la perdición. No es un simple error doctrinal, es un crimen espiritual contra la eternidad de las almas. Además, estos falsos cristianos viven en una duplicidad extrema. Pablo los llamó enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3:18. Pueden hablar de amor, de bendición, incluso de espiritualidad, pero evitan la cruz, porque la cruz exige renuncia, entrega y muerte del ego. El evangelio que predican es siempre conveniente, pero nunca confrontador. Dios odia esta perversión porque sustituye el mensaje de la salvación por una caricatura sin poder. Las consecuencias. La palabra es dura contra estos infiltrados. En Apocalipsis 2:20, Jesús reprendió a la iglesia de Tiatira porque toleraba a Jezabel, una falsa profetisa que seducía a los siervos a practicar inmoralidad. El resultado sería un juicio severo. He aquí, yo la arrojo en cama, y a los que con ella adulteran en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras que ella incita. Esto muestra que la paciencia de Dios tiene un límite. Él da tiempo para el arrepentimiento, pero si no hay cambio, viene el juicio. El clímax de la advertencia bíblica aparece en Mateo 7:15-20, cuando Jesús dijo, «Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis». La clave para identificar a estos cristianos malignos infiltrados está en los frutos, no en los dones, no en el carisma, no en las palabras bonitas, sino en los frutos de carácter, santidad y obediencia. ¿Cómo reconocerlos hoy? Predican un evangelio sin cruz. Hacen de la fe un negocio lucrativo. Reinterpretan pecados claros como aceptables. Usan manipulación emocional en lugar de la palabra. No soportan ser cuestionados o confrontados. Promueven el culto a la personalidad en lugar de exaltar a Cristo. ¿Y cómo actuar ante ellos? El apóstol Juan enseña, «Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le deis la bienvenida». Juan 1:10. Es un llamado a la separación radical. No se trata de odio personal, sino de celo por la verdad. La comunión con el infiltrado es peligrosa porque su influencia contamina como la levadura que leuda toda la masa. Gálatas 5:9. El clímax espiritual. Al reunir los tres tipos de cristianos malignos, el hipócrita, el rebelde y el infiltrado satánico, vemos un patrón. Todos repiten la historia de la rebelión de Lucifer. El hipócrita reproduce el orgullo, intentando parecer más grande de lo que es. El rebelde imita la obstinación del enemigo, negándose a someterse. Y el infiltrado asume el papel de agente directo, esparciendo engaño como la serpiente en el Edén. El gran peligro es que muchos no los reconocen. Jesús dijo en Mateo 24:24 que surgirían falsos cristos y falsos profetas que harían grandes señales y prodigios, de tal manera que, de ser posible, engañarían incluso a los escogidos. Esto significa que la seducción será tan convincente que hasta los firmes en la fe necesitarán estar vigilantes. Pero la verdad libera. La palabra de Dios es la lámpara que expone las tinieblas. Quien se afianza en la Escritura no será engañado, porque el Espíritu Santo da discernimiento. Es por eso que este mensaje no es solo una alerta, sino un llamado a la vigilancia.
Protégete de estos tres tipos de cristianos malignos. Cierre y reflexión final. La pregunta que resuena ahora es, ¿será que tú mismo has caído en alguno de estos caminos? Es fácil señalar a los hipócritas, rebeldes o infiltrados, pero el verdadero desafío es mirar hacia adentro y preguntarte, ¿ha sido mi fe genuina ante Dios o me estoy convirtiendo en aquello que Él odia? Jesús dijo en Juan 15, 5, 6, Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que no permanece en mí será echado fuera como sarmiento, y se secará, y los recogen, los echan al fuego y arden. La única seguridad es permanecer en Cristo, en obediencia a la palabra y en dependencia del Espíritu Santo. No basta con tener el nombre de cristiano, no basta con asistir a templos, cantar himnos o citar versículos. Lo que importa es nacer de nuevo, vivir en santidad, perseverar hasta el fin. Mateo 24:13 nos recuerda, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Por lo tanto, la exhortación final es clara. Rechaza la hipocresía, abandona la rebeldía, desenmascara a los infiltrados y permanece firme en la cruz de Cristo. Permanece en la verdad, porque solo ella libera. Y recuerda, el juicio de Dios comenzará por su propia casa. 1 Pedro 4:17. Que no seamos contados entre los que Él odia, sino entre los que Él llama hijos amados. Ahora te pregunto a ti que has escuchado hasta aquí, ¿hay algo en tu vida que refleja más al hipócrita, al rebelde o al infiltrado que al discípulo verdadero? Si esa pregunta incomoda, es porque el Espíritu Santo está llamando al arrepentimiento. No endurezcas tu corazón. Hoy es el día aceptable, ahora es el tiempo de salvación.